En este día de la lógica, quiero hablar un poco de la lógica medieval y comparándola un poco con la lógica en nuestros días. Eh, Quisiera comenzar hablando primero de las motivaciones para hacer lógica. ¿Qué es lo que nos motiva a estudiar lógica? Bueno, claro que hay muchas respuestas y generalmente dependen de lo que uno hace. Piensen, por ejemplo, el interés de los sofistas por la lógica. Va a ser un interés complejo. Por un lado, técnicas para persuadir, para convencer, y al mismo tiempo técnicas para hablar mejor, técnicas, digamos, retóricas, para poder mostrar lo que uno quiere decir, mostrarlo bien y mostrarlo de tal manera que persuada. Eh, Esos serían los intereses de un sofista, digamos, antiguo, ¿no? De los clásicos, por ahí, por los tiempos de Pericles, ¿no? Un sofista donde la vida pública es muy activa, muy compleja, ¿no? En nuestros días, por ejemplo, veo varios movimientos, la llamada lógica informal, que tienen un interés muy claro por el lenguaje cotidiano, por el lenguaje que se usa en la vida cotidiana y por los tipos de argumentaciones que ocurren en la vida cotidiana. Y claro que en la vida cotidiana no vamos a argumentar con símbolos, ni con fórmulas, ni con teoremas, ¿no? Pero hay lógica ahí también. Entonces, esa es otra de las motivaciones. También puede haber un interés por la lógica desde la argumentación cotidiana, pero poniendo cierto énfasis en la lingüística, en las transformaciones que nos permite hacer la lingüística. Déjenme poner un ejemplo, ¿no? Hace años estuve en un curso de una persona de Francia, Christian Plantin, que hablaba de teoría de la argumentación y estaba hablando acerca de la legalización de la marihuana. Y puso un ejemplo muy bonito, decía, si yo pudiera, si alguien pudiera aplicar el término domesticar, domesticado a la marihuana, la marihuana ya no parecería tan peligrosa, pues ha sido domesticada. El que pueda lograr esa transición, convencer a la gente de que la marihuana ha sido domesticada, podría conseguir más fácilmente permisos para su uso, para que sea legal, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro interés que tiene que ver con el lenguaje, pero también con las transformaciones que nos permiten, que hacemos con las palabras y que nos permiten hacer más cosas, ¿no? Como legalizar algo más fácilmente. Otro interés en la lógica que, sí, por ejemplo, en filosofía para niños, hay varias historias en este movimiento, usan mucho en narraciones en donde hay ejemplos de lógica, ¿no? Y uno de los más, bueno, de los que he visto que han tenido más éxito, es cuando un niño descubre la conversión de las proposiciones universales negativas. Ningún A es B, por lo tanto ningún B es A, pero ahí describe el proceso de descubrimiento, cómo el niño fue descubriendo eso y el contento que le produjo. Ahí también hay un interés por la lógica, pero también hay un interés por algo así como pedagogía didáctica, ¿no? Eh, También, por ejemplo, los intereses en las técnicas de la persuasión sin, sin, sin que tengan que ser formales, algo como lo que hacen en la nueva retórica de Perelman,
o también el interés por la lógica en el pensamiento crítico. Hay un autor, Harvey, que ponía también un, un, un ejemplo, ¿no? Decía, la lógica es importante, pero ¿qué tal si en algún momento uno tiene que decidir entre usar mucho la lógica o usarla menos y desarrollar otras capacidades, ¿no? Digamos, de tipo ético, moral, ¿sí? Haya un momento en que podríamos estar persuadidos a usar menos la razón y usar más cosas, pero eso que nos persuade sigue siendo lógica y ahí se ve su poder, digamos, ¿no? Sí. En, otro interés, digamos, ya más histórico, más eh, que tuvo que ver con el nacimiento de la lógica matemática, de la lógica simbólica, por ejemplo, interés por los fundamentos. Cuando había este pleito respecto a los fundamentos de las matemáticas, si había que fundamentarla en la teoría de conjuntos o en la lógica, ¿no? Como quería Frege y luego Russell. Ahí era un interés teórico fuerte que tenía que ver más con la filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, pero había ese interés. Eh, lo que quiero mostrar es que la lógica se ha desarrollado, ha sido impulsada gracias a los intereses en diversos ámbitos. Sí, y lo que explica la diversidad de movimientos en lógica, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está en boga ahora es esta relación de la lógica y la geometría. Ya no plana, sino con poliedros y eso. No pueden ver ustedes los desarrollos de los octágonos en poliedros. Octágonos, bueno, en poliedros mucho más complejos, ¿no? En tercera dimensión y todo esto, ¿no? Como los cubos, ¿no? Yo hice una vez un cubo de oraciones separadas, disparates, ¿no? Pero en forma de cubo, en cubo. Ahí también otra vez entra la geometría, ¿no? Bueno, en la Edad Media también hay varios intereses. Eh, claro que podemos adivinar fácilmente, ¿no? Que un interés va a ser teológico. En alguna parte Ockham, hablando de un tema de lógica, dice, pero no es muy usado en teología y por eso lo trato de pasada. ¿Sí? Eh, ahí está plasmando muy claramente su interés, ¿no? La lógica va a tener una aplicación muy grande en teología. En teología. Y, y claro que en teología, pero también en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje, bueno, no en un lenguaje formal. Si, si bien la teología tiene su propio lenguaje, tiene su jerga, digamos, ¿no? Y claro que también va a ser muy útil en teología y como parte de la teología el estudio del lenguaje metafórico, del lenguaje simbólico, no en el sentido actual de lógica simbólica, no, sino como símbolo de otra cosa, ¿no? Sí, como símbolo de otra cosa. Y la lógica en este caso atiende mucho, está orientada hacia cómo pensar acerca de Dios. Pero ahora he dicho cómo pensar, ¿sí? En Ockham es muy recurrente esta idea de que la lógica tiene que ver con el lenguaje, pero el lenguaje es lenguaje oral, escrito y mental. Y tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la relación entre lenguaje y realidad va a ser convencional cuando se trata de lenguaje escrito y oral.
pero no lo va a hacer cuando se trata del lenguaje mental, el lenguaje interior, como le llama San Agustín en alguna parte, ¿no? Sí, ahí también hay que atender mucho porque en Ockham estamos hablando de dos lenguajes, ¿sí? El mental y el lenguaje escrito y oral. Hay un autor del siglo XVI, de comienzos del siglo XVI, Juan de Oria. Juan de Oria enseñó en Salamanca unos años y luego hubo algún problema y lo cesaron por un tiempo, como unos 10 años. No sabemos exactamente por qué, cuál fue el problema. Parece que era nominalista. Eh, tiene una, tiene una idea muy ocamista, pero que no está en Ockham. Eh, Dice, por ejemplo, hablando de la teoría de la suposición o referencia, la, la referencia es una propiedad de los términos, pero hay clases de referencia. Una palabra se puede referir a otra palabra o a sí misma en cuanto a palabra, como cuando digo gato tiene dos sílabas. Se puede referir a una cosa, a un gato real, a un gato concreto. Y se puede referir a un concepto, el concepto de gato, ¿no? Por ejemplo. Y la suposición, bueno, la referencia a la cosa concreta individual se llama suposición personal. La referencia al lenguaje material y la referencia al pensamiento simple. Bueno, Juan de Oria tiene esta tesis. Dice, toda suposición es personal. La simple y la material no son más que casos de ella, son casos de la personal. Es una cosa que no he visto antes de Juan de Oria, ni después, pero creo que la idea es un desarrollo de, de Ockham, ¿no? Porque también el concepto que yo tengo de gato mi concepto es un concepto individual. Y la palabra que yo señale gato tiene dos sílabas. Cuando lo escriba gato, se va a referir a esa marca que he escrito o que he pronunciado. O sea que Juan de Oria tiene razón cuando dice que la suposición es personal, la simple y la material son casos de ella. Bueno, se publicaron dos libros de lógica. Vicente Muñoz Delgado publicó dos libros en latín, o sea, no están traducidos. Y dice en la introducción a Juan de Oria, dice, para entender bien a Juan de Oria es preciso tener muy en claro toda la teoría del lenguaje mental, porque no basta con tener una teoría del lenguaje ordinario, gramatical. Para entender bien a Oria hay que saber bastante sobre el lenguaje mental, ¿no? Vean también otra vez, aparte del interés en teología, también hay un interés por el lenguaje, pero desde dos puntos de vista, digamos, un ordinario, la gramática común y corriente, pero un interés de otro tipo más teórico, más cercano a lo que en los tiempos de Ockham se llamaba gramática especulativa. Y en nuestros días tiende o tuvo mucho éxito hace varios años las teorías de Chomsky sobre la gramática profunda y contrastada con la gramática de la superficie y la gramática profunda. Entonces hay en los medievales, hay ese interés en teología, pero también por el lenguaje. Y también, claro, por los sofismas también. En los autores vamos a encontrar tratados de los sofismas, tratados de los insolubles, en el diálogo, en la función dialógica de la lógica, por decirlo así,
va a ser muy importante la teoría de las obligaciones, que es muy cercana a lo que en nuestros días se llama lógica dialógica de Lorenzen, ¿no? Por ejemplo, ahí también hay un interés por el diálogo entre personas, pero claro que con un uso muy controlado de la razón, ¿no? Y con sus palabras claves, concedo, distingo, acepto, rechazo, niego, etcétera, ¿no? Y y sus técnicas, ¿no? Había una palabrita que decían en las obligaciones, decían tempus, que bueno, uno pensaría que es tiempo, ¿no? Pero una vez Wally Redmond dijo, no, ahí hay que entenderlo como plazo. Es como si en un juego de ajedrez alguien hace una jugada y toca la campanita, ¿sí? Ahí está, y la otra persona tiene que ver cómo va a responder ante esa jugada, pero tiene el tiempo medido. Ahí cuando se aprieta la campanita, ¡pic! Es como decir tempus, plazo, ahí está el plazo, ¿no? No vayan a violar el plazo, ¿no? Hay un control también temporal en esto, ¿no? Y claro que había otra motivación inicial en el desarrollo de la lógica que se puede ver como defensa y ataque, ¿no? Como defensa, pero no física, sino ante, no sé, ante individuos de otra religión, pero que eran gente culta y erudita. Había que responderles usando también la razón, ¿no? Sí. Y luego también como ataque, ya en este caso, generalmente contra las herejías, ¿sí? Ver por qué fallan o en qué están mal las proposiciones que se consideran heréticas, sí, como defensa y ataque para defender la fe, ¿no? Por ejemplo, también es eso otra motivación importante, pero cuando Europa ya es cristiana, esa motivación creo que va hacia abajo, ¿no? Quizá la encontremos después cuando haya un diálogo más serio entre musulmanes y cristianos, ¿no? Pero bueno, también esa es un, una motivación, ¿no? Eh, También una cosa que a mí me llamó mucho la atención en Buridan. Buridan en su poemio, en una introducción a su lógica, que es una lógica muy extensa, recurre a una metáfora. Dice que así como el comandante, el general tiene una misión que es la de defender, atacar, conducir a sus soldados, así también en la vida nos hace falta un general que nos ayude a defendernos y a movernos, a conducirnos, ¿no? Y es la razón, ¿sí? Es como el comandante de la vida, el general de la vida. La vida debe estar regida por la razón. El general repele al enemigo, pero también conduce a los soldados. Así debe ser también la lógica. Sí, porque esto lo dice en su introducción a su lógica, ¿no? A su súmula de dialéctica, ¿no? Lo que me gusta mucho es que usa una metáfora. Él dice que sacó esta metáfora de Aristóteles en una carta de Aristóteles a Alejandro, cuando le dice cómo debe ser un buen general, ¿no? Sí, o sea, está usando la autoridad de Aristóteles para usar que, se, que será un artificio o algo así, algo que le ayuda mucho,
pero que viene de la retórica. También esto, en nuestros días, con la lógica de Frege, la lógica de Russell y toda esta lógica que se llama lógica de primer orden, no es tan recurrente el uso de metáforas, pero sí las van a encontrar en los medievales, el uso de metáforas. Claro que ellos están muy familiarizados con las metáforas por la hermenéutica y por la interpretación de, de los textos sagrados, ¿no? Donde van a encontrar metáforas y figuras retóricas muy bonitas, ¿no? Entonces, claro que tienen esa sensibilidad hacia la metáfora, que es algo que no tenemos en la lógica elemental tipo Frege, Russell, y que yo creo que a apreciarse, por ejemplo, en movimientos como lógica informal, porque la lógica informal atiende mucho al lenguaje de la vida cotidiana y en la vida cotidiana usamos muchas metáforas, ¿no? Yo ahorita acabo de usar una metáfora cuando digo usamos metáforas. Puedo usar la pluma, puedo usar la computadora, puedo usar, y también puedo usar metáforas, que ya es metafórico, ¿no? Eso me parece una cosa muy interesante de este movimiento de la lógica informal. También el interés por la lingüística de la teoría de la argumentación, también los procesos psicológicos cuando razonamos, ¿no? Que creo que es algo que enfatiza la filosofía para niños, ¿no? De Matthew Lipman y de Margaret Sharp, ¿no? Quien murió hace poco, ¿no? Miren, hay claro, también la persuasión en la nueva retórica, ¿no? Eh, la persuasión a mí me parece muy interesante y cuando en alguna parte, bueno, he leído, ¿no? Que Leibniz decía, bueno, cuando tengamos un pleito teórico ya vamos a estar en gran pleito, si no, nos vamos a sentar y diremos, calculemos, ¿no? Me imagino algo así como, bueno, vamos a simbolizar nuestros argumentos y vamos a mostrar las pruebas. Vamos a calcular hasta llegar a ver quién tiene razón con pruebas bien complejas, ¿no? Eh, claro que eso exige un lenguaje formalizado y en estos tipos de lenguajes hay poca cabida para metáforas y otras figuras retóricas, ¿no? Pero creo que hay un elemento, no sé si llamarle retórico, ¿no? Digamos que un matemático anda pensando sobre un problema y un día, pum, encuentra la solución y la plasma en un teorema. La plasma en un teorema y luego ese teorema lo propone, lo muestra y convence. O si no convence, los demás le dirán, mira, aquí te falla esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es ese proceso por el cual ese matemático llega a un problema, resuelve ese problema, pero antes ha estado pensando en ese problema, encuentra un problema, piensa en él, lo resuelve, lo escribe y lo propone, ¿no? Estaba pensando en retórica, se habla mucho, bueno, se habla de algo así como intelectio, estoy pensando, intelectio. Y luego inventio, se encuentra algo, inventio, se encuentra algo
y luego ese algo se escribe, la elocutio, ¿sí? Claro que, y claro que eso luego lo memoriza la memoria y luego hasta que ya está bien plasmado. Pero tengo la impresión de que hay procesos afines entre la retórica y la lógica, sobre todo en este aspecto de descubrimiento de un problema, resolución del problema. Creo que se puede comparar mucho, se pueden comparar estas cosas, ¿no? Eh, retóricas, y creo que en la Edad Media tenían mucha sensibilidad para ese tipo de cosas, ¿no? Y claro que debían tenerla, y repito, por la hermenéutica, ¿no? Claro que también en la Edad Media había muchos problemas afines, pero tratamientos distintos, ¿no? Piensen, por ejemplo, cómo ra razonaría un místico más cercano a la hermenéutica de textos bíblicos, un monástico, digamos, ¿no? Comparado con cómo razonaría, cómo trabajaría un, no sé si llamarlo, un teórico, un pensador, pero con una formación más de universidad, ¿sí? Más de universidad, ¿no? Como, bueno, hay gente muy diferente. Abelardo, a mí se me hace universitario, pero San Bernardo muy diferente, ¿no? Es San Bernardo y San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Se me hace más monástico, y Santo Tomás más universitario, ¿no? También, bueno, son diferencias que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la lógica medieval, ¿no? Y de los usos en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes ámbitos de, de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, que yo creo que hay que tomar en cuenta que la vida académica, la vida intelectual también es parte de la vida cotidiana, ¿no? No podríamos hacerla fuera tan impunemente, ¿no? Y bueno, miren, estas han sido unas reflexiones sobre la lógica medieval que se me hacen importantes, ¿no? Miren, para terminar, quisiera plantear este problema, que es un problema teórico. He dicho que la lógica se desarrolla generalmente bajo ciertos intereses en algunos aspectos, ¿no? Digamos que nos interesa la silogística de Aristóteles. Voy a estudiar la silogística, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, voy a la lógica elemental, lógica de primer orden, y la estudio mucho con cuantificadores. Y con cuantificadores, ¿no? Todo, alguno, ninguno. Y puedo formalizar los silogismos, ¿sí? Con cuantificadores universal, particular, y me topo con un problema, ¿no? El problema de la llamada aplicación existencial, ¿no? Ah, no, aquí hay este problema, ¿cómo lo resuelvo? Pero bueno, pero hay una teoría sobre la silogística. Al mismo tiempo, y esto a partir del siglo pasado lo noté, aunque no le di mucha importancia ni lo trabajé hasta apenas hoy. Hay otras teorías que no vienen de la lógica simbólica, de la lógica matemática, de la tradición Frege-Russell. Claro, están vinculadas, ¿no? Pero tenemos una llamada lógica de términos, lógica funtorial, term logic, de Engel Bretsen y Fred Sommers, donde, donde tratan la silogística, pero de una manera más de la aritmética, con más y menos y con operaciones muy parecidas al más y menos.
Cuando en la lógica elemental trato un bárbara y hago la prueba me sale en 11 pasos y tengo que recurrir a dos tipos de secuentes. Tengo que recurrir a reglas de cuantificación y finalmente a la regla de modus ponens. Sí, sí, simplificando mucho las cosas, puedo notar que aparte de las reglas de la cuantificación, decía que un bárbara en lógica simbólica elemental de primer orden se prueba en 11 pasos con consecuentes y cuantificadores y finalmente eh, en lógica proposicional está tiene que ver con la llamada transitividad. O sea, A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C. Ese es el corazón de Bárbara, pero también parte del corazón son los cuantificadores, ¿no? Son 11 pasos. En esta lógica de Somers y Engelbrechtsen, que es de tipo aritmético, simbolizan con mucho menos caracteres. Aquí hay una economía tremenda de, para ver el proceso y depende de más y menos, más A menos A se anulan y bueno, se simbolizan las premisas y la conclusión o toda la fórmula si quieren, se simboliza y automáticamente uno ve la respuesta. Eso es una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? De que es bien rápida, es casi automático. Terminas de escribir y ves aquí A con más A menos A se anulan y lo que queda es la conclusión, ¿no? Bueno, otra manera de trabajar con la silogística es un lenguaje propuesto por Walter Redmond, que también es muy económico, pero es muy diferente al de Engelbrechtsen. Es muy diferente. El problema que yo veo, o lo que me llama mucho la atención, es que tenemos un fenómeno, la silogística, pero tenemos tres maneras distintas de abordar el mismo fenómeno. Sí, lo que me sorprende es esto, ¿no? Supongamos que tenemos una realidad, ¿no? Digamos, esta cosa aquí, pero tengo tres nombres para ella. ¿Cómo saber cuál nombre es mejor y por qué? ¿Cómo saber cuál de los tres lenguajes es el más adecuado y por qué? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cada una de las tres propuestas tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, el problema, dos de ellos tienen el problema de la aplicación existencial y otro no. Y así cada uno presenta algunas ventajas sobre las otras notaciones, pero para mí sigue siendo enigmático por qué el mismo fenómeno admite tres posibles maneras de abordarlo. Si admite tres, ¿por qué no podría admitir más? Tres, cuatro, cinco. ¿Y cómo escoger cuál de ellas no nos conviene más? Sí, este creo que es un problema de alguna manera hermenéutico, ¿no? Pero también es un problema teórico, es un problema lógico, y lo interesante es que seguimos estudiando las raíces, por lo menos una de las raíces, la aristotélica, y bueno, qué mejor que concluir diciendo que la lógica todavía nos mantiene despiertos, razonando, y, y además, bueno, también a los que se dedican, a los que nos dedicamos a la lógica, felicidades por este día de la lógica. Muchas gracias.